Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first I want to welcome everyone who is tuned in for our presentation on Srimad-Bhagavatam. Entonces primero quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están conectados para presenciar nuestra presentación del Srimad-Bhagavatam. Again, I'm speaking from Poland. Nuevamente estoy hablando desde Polonia. And we're hoping to have a better connection today than we had last time. Y esperamos tener una mejor conexión esta vez de la que tuvimos la última. Yes, so connection, a word for connection in Sanskrit is yoga. La palabra en sánscrito para conexión es yoga, justamente. Yeah, so we are requesting the Lord to bless us with good yoga, with good connection. Entonces estamos pidiendo que se nos bendiga con un buen yoga, con una buena conexión. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam. Tato Jayamudirayet. Nashta Prayesha Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Last time we started to answer some questions briefly that were given by Mataji Ishwari from Peru. And I think we got through all of them briefly, and then there was one question left from Manibanda, and this question had to do, or not from Manibanda, this was from Lakshmipati. Yes. He's saying, requesting me to say something about the magical inspiration that occurs among devotees in Krishna Katha. And he's referring to a verse and purport, Canto 4, chapter 17, verse number 8. Entonces, la última vez habíamos pasado brevemente por las preguntas de la madre Ishwari de Perú, creo que habíamos respondido a todas ellas, y la última que había quedado pendiente era una de Prabhu Lakshmipati de Uruguay, donde él le pedía a Guru Maharaj que explicara o hiciera referencia acerca de la mágica inspiración que sucedía entre los devotos cuando realizaban Krishna Katha. Entonces, ¿qué es lo que nos podía decir él acerca de esto? We might look at this verse and purport because this is the Hablaba del starting capítulo point. 4, chapter 4. Canto 4, chapter 17, verse number 8. Entonces, refería la pregunta específicamente
al capítulo 17, verso número 8 del canto cuarto del Srimad-Bhagavatam. You want to read this? Yes. El verso dice, Sutta Goswami continuó. Ocho. Ocho. Ocho, yeah. Yes. Okay. Sutta Uvacha starts like that. Yes. Sutta Goswami continuó. Cuando Vidura sintió la inspiración de escuchar acerca de las actividades del Señor Krishna en sus diversas encarnaciones, Maitreya, que también se sentía inspirado y estaba muy complacido con Vidura, comenzó a alabarlo. Después habló de la siguiente manera. And then you can read the purport, which is rather short. Y el significado por su divina gracia Srila Prabhupada dice, hablar Krishna Katha, los temas relacionados con el Señor Krishna y sus encarnaciones, es tan inspirador en el plano espiritual que el recitador y el oyente nunca se cansan. Esa es la naturaleza de las conversaciones espirituales. De hecho, hemos podido comprobar personalmente que el deseo de escuchar las conversaciones entre Vidura y Maitreya nunca se sacía. Ambos son devotos, y cuanto más pregunta Vidura, más animado se siente Maitreya de responder. Es característico de las conversaciones espirituales que nadie se sienta fatigado. Así, el gran sabio Maitreya no solo no se incomodaba con las preguntas de Vidura, sino que se sentía animado a extenderle más en sus explicaciones. Yeah. Just before coming online, I was writing something. I was writing a foreword for a book which is being published, which is a collection of questions and answers of His Holiness Sachinandana Swami. Entonces, antes de empezar a transmitir online, estaba escribiendo lo que sería el prólogo de un libro que está basado en preguntas y respuestas escrito por su santidad Sachinandana Swami. And so I was thinking about this, how questions and answers on spiritual topics are the best form of dialogue. Y pensaba en esto de que las preguntas y las respuestas en tópicos espirituales son la mejor forma de diálogo. They have this element of exchange, going from one to the other and back to the other. Tienen este elemento de intercambio que va de uno hacia otro y de vuelta del otro hacia el emisor. And the subject being spiritual subject, aiming at understanding of Krishna and Krishna Katha, is enlivening because it touches our essential nature, our spiritual identity. Y el hecho de que sean tópicos espirituales con la meta de entender al Krishna, de que sea Krishna Katha, es muy iluminador para nuestros corazones, porque va directamente a nuestro ser. And because we have a relationship with Krishna, the subject is awakening that relationship. Y dado que nosotros tenemos una relación con Krishna, el tema en sí mismo hace que se despierte este relacionamiento que nosotros tenemos con el Señor. And because Krishna is ever fresh, and our relationship with Krishna is also ever fresh. Porque el Señor Krishna es siempre fresco y nuestra relación para con Él también es siempre renovada, siempre fresca. But the enlivenment is coming specifically through discussion, which means we are sharing with another soul, with another devotee, or with many devotees. Pero la iluminación viene justamente de la discusión, cuando nosotros compartimos estas charlas con otra entidad, con otro devoto, con varios devotos, con otras almas. And that is what bhakti is about. It's the word bhakti means to share. Literally, the verbal root is bhaj, which means to share. Y eso es lo que significa bhakti. De hecho,
el verbo raíz de la palabra bhakti es compartir. Entonces el bhakti se trata justamente de eso, de compartir esta experiencia. And because what we are sharing is not something that if you give it, it means you're losing it yourself, but as you give it, the more you get to give, therefore it's so enlivening. Y como lo que nosotros estamos dando no es algo que al darlo se nos acaba, sino que mientras más damos, más tenemos para dar en cuanto a Krishna Bhakti y a Krishna Kata. Por eso se hace tan iluminador. Yeah. Everything in ordinary life, even the sharing that we have in ordinary life, it may be enlivening for some time. Todo lo que nosotros compartimos, incluso lo que compartimos en la vida material, puede que sea iluminador tal vez por algún tiempo. But there's only so much that we can share because what we have to share is limited. Pero solo hay una cierta cantidad de lo que podamos compartir. O sea, lo que podemos compartir es limitado a nuestras posibilidades. So this analogy is given in Chaitanya Charitamrita of a storehouse which is being plundered by the Panchatattva, Lord Chaitanya and his associates. Can you repeat this? Because I didn't get the last phrase. Se hace una comparación en el Chaitanya Charitamrita about a storehouse. A storehouse. Sí, como un almacén, sí, un almacén que está of Krishna prema, of devotion to Krishna. Sí, un almacén de Krishna prema, de devoción hacia Krishna. And what Lord Chaitanya and his associates are doing in that storehouse is they are plundering it. Y el señor Chaitanya y sus asociados lo que están haciendo es llenarlo, atiborrarlo de cosas. Yeah, they're taking everything out and they're giving it to everybody. Lo están tomando y lo están dando a todo el mundo. But the more they plunder, the more that's available to plunder. Pero mientras más ellos toman y se lo dan a todo el mundo, más hay disponible para seguir dando. And so what that passage is talking about is Lord Chaitanya and his associates, the five of the Panchatattva. They are sharing with each other and with others. Y de eso es lo que está hablando este pasaje del Chaitanya Charitamrita, cómo los 5 asociados del Panchatattva están compartiendo entre ellos y compartiendo para con todo el mundo este Krishna Bhakti. So this is how I would explain how Krishna Kata is enlivening. Y esta es la forma en la que yo explicaría el por qué el Krishna Kata es tan iluminador. Entonces. In short, in brief. En una forma breve. Okay, now we're going to proceed to Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 19. Ok, entonces ahora vamos a continuar con el cuarto canto, capítulo número 19 del Srimad-Bhagavatam. We are continuing to hear about King Prithu. Entonces seguimos escuchando acerca del rey Prithu. And as we heard before, he is a very special king. He is empowered. He is known as a Shakti Avesha avatar of the Lord. Y como hemos oído previamente, es un rey muy particular. Él está empoderado. De hecho, es considerado un Shakti Avesha avatar del Señor. And the specific Shakti that he is empowered with, it's explained elsewhere, is called Palana Shakti. Palana. Palana means protection. Y el Shakti específicamente con el cual él está empoderado es un Shakti llamado Palana Shakti, que es el Shakti de la protección. So that's what kings do. They protect their citizens. Eso es lo que los reyes hacen, protegen a sus ciudadanos. And this is what King Prithu is famous for. Y esto es por lo cual el rey Prithu es muy famoso también.
And now, in this chapter, we're going to hear about his 100 horse sacrifices. Y aquí en este capítulo vamos a escuchar acerca de 100 sacrificios de caballo que el Rey Prithu realizó. Which we can say is part of his project of palana, of protection. Lo que podemos decir que es parte de su proyecto de palana o de protección hacia el pueblo. But the chapter in English version is called King Prithu's 100 Horse Sacrifices. Entonces, el capítulo en inglés, en el texto, en el Srimad-Bhagavatam, se llama Los 100 sacrificios de caballo del Rey Prithu. Solo in Spanish. Solo. Huh? So, the same in Spanish. Okay. Los 100 sacrificios de caballo del Rey Prithu. Yes. So, I want to suggest another title, namely King Prithu's 99 Horse Sacrifices. Entonces yo voy a sugerir otro título para el capítulo que sería Los 99 sacrificios de caballo del Rey Prithu. Because actually this chapter is about how King Prithu attempted to make 100 sacrifices, but in fact was only able to do 99. Porque de hecho este capítulo trata acerca del intento del Rey Prithu por realizar los 100 los 100 sacrificios de caballo, pero en realidad solo consiguió realizar 99. Okay, so starting with verse number 1, before I start verse number 1, I think one interesting theme that comes out from this chapter is that he is, how to put this, even King Prithu, who is a Shakti-Avesha avatar, is subject to correction. Bueno, un tema interesante que surge aquí para empezar a hablar del capítulo es que incluso el Rey Prithu, quien es un Shakti-Avesha avatar, es sujeto a ser corregido, es sujeto de corrección. In other words, we all make mistakes, including Shakti-Avesha avatars. En otras palabras, todos cometemos errores, incluso los Shakti-Avesha avatars. And we can all be corrected, including Shakti-Avesha avatars. Y todos podemos ser corregidos, incluso los Shakti-Avesha avatars. And the Shakti-Avesha avatar can be the example for us about how to accept correction in a nice way. Y estos Shakti-Avesha avatar pueden ser el ejemplo para nosotros de cómo tomar una corrección de la mejor manera, de una manera adecuada. Okay, so first we have Maitreya telling the story, what's happening, that the king is being initiated into performance of these Ashvamedha Yagyas. Entonces primero tenemos el relato de Maitreya de cómo el rey inicia esta realización de los Ashvamedha Yagyas. And I would just point out the very first word of the first verse, the second word, Ata Adikshata. Adikshaja means took initiation. Y entonces quería mencionar aquí la segunda palabra del verso, que es Atadikshata. De Atadikshata significa dar comienzo. Yeah, Ata just means thereafter, and then Adikshata is the past tense. We know the word diksha. Entonces, ata es el prefijo y diksha es la palabra que habla del pasado. Nosotros conocemos la palabra diksha. So the point to notice here is that what we have in our tradition of diksha, Vaishnav diksha, the traditional diksha is an initiation into a particular ritual, a particular sacrifice. Y entonces podemos destacar que lo que nosotros tenemos como diksha en nuestra tradición Vaishnava es que el diksha
es aquella persona que nos inicia en alguna práctica particular o en algún acto en particular. So in the Vedic system, a person, especially a king or a householder, would be initiated by the priests for performing a specific sacrifice. Entonces, en la tradición védica, tanto el rey como un casado, como un mantenedor de casa, es bendecido por un sacerdote con este diksha para iniciar sus prácticas. And that diksha was temporary because the yajna was temporary. You sit down, you do the yajna, and when it's over, the diksha is over. Entonces, ese diksha es temporario porque es solamente durante lo que dura el sacrificio. Siéntese aquí, realícelo de esta manera. Cuando termine el sacrificio, ese diksha se termina también. But in our Vaishnava system, Vaishnav Diksha is not like that. And the reason is that the yajna that we are being initiated into has no end. Pero en nuestra tradición Vaishnava eso no ocurre porque el diksha que se nos es dado o que se le dan los maestros espirituales a los discípulos, el yajna que se realiza para dar ese diksha es un diksha sin fin, que no tiene final. Sin fin. Yes. Okay, verse number 2. Indra is worried. En el verso número 2 podemos ver que Indra estaba muy preocupado. Poor Lord Indra. He tends to get worried about anyone who seems to be getting some power on the earth. Pobre señor Indra, que él siempre se siente muy preocupado cada vez que alguien está consiguiendo sumar algo de poder en la tierra. It seems that Lord Indra has some sort of insecurity complex. Parece que el señor Indra tiene algo de un complejo de inseguridad. And so he gets nervous if someone is doing a lot of yajnas, and he also gets nervous if someone is doing a lot of austerity. Y él se pone muy nervioso cuando ve que alguien está realizando demasiados yajnas o que alguien está realizando demasiadas austeridades. And here in verse number 2, his specific anxiety is karma atishayam, excelling in fruitive activities. Y aquí lo que más nervioso le pone en este verso es la palabra karma atishayam, que es it means superar las actividades fruitivas, superar en actividades fruitivas. Yeah. So he's worried that King Prithu is going to be better than King Indra in terms of performing karma. Y entonces él se preocupa de que el rey Prithu en realidad sea mejor o más exitoso que el mismo rey Indra en la realización del karma. Now, we might wonder about this because we understand that karma is not a good thing. It means bondage. Entonces podemos quedarnos pensando acerca de esto, porque nosotros entendemos como que el karma no es algo bueno, como que el karma es una atadura. But the traditional, the classical meaning of the word karma in the Veda is ritual action. Pero en realidad el significado clásico dentro de la literatura védica, para la palabra karma, significa acción ritual. So it has a kind of neutral sense. It's just activity in rituals, which means it leads to some elevation. O sea que tiene un significado en sí neutral. Significa una actividad ritual que nos lleva hacia la elevación. Yeah. And so this is kind of ironic that King Indra is worried that someone is going to surpass him in ritual activities. Y es un poco irónico de que el hecho de que el rey Indra esté preocupado porque alguien lo pueda superar en actividades rituales.
Now, another sort of irony is suggested in the third verse, which is telling us that the Lord himself, Lord Vishnu, is present at this ritual. Otra ironía que podemos ver en el capítulo en el texto número 3, perdón, es que el Señor Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios, está de hecho presente en estos rituales. It says, Anvabhuyata, he became visible. The Lord was personally visible. Dice, la palabra dice Amba Bhuyata, que significa que el Señor estaba visible, que estaba presente y visible en ese lugar, en ese momento. So why is this ironic? ¿Y por qué esto sería irónico? Or what's so special about this, that the Lord is present? ¿O qué sería tan especial de la presencia del Señor en este lugar, en este momento? Well, if we keep it in mind that he is present as we go through the story, and then we may see why this is the case. Entonces, si mantenemos presente de que el Señor Vishnu estaba ahí, en ese lugar, presente en ese momento, a través de la historia nos vamos a dar cuenta por qué era tan especial su presencia. It goes on in the next verse, verse 4, to say that all the other, we may say, big shots of the universe are present, Lord Brahma, Lord Shiva, and so on. Bueno, también dice en el secto número 4 que todas las demás grandes celebridades del universo estaban presentes también, el señor Brahma, el señor Shiva y todos los demás. We say in English, everyone who's anyone was present. Yes. En inglés se dice alguien, todo aquel que sea alguien. Todo aquel que sea alguien, como que sea una personalidad importante, todos estaban allí. In other words, all the VIPs were there. Claro, todos los VIP, todas las personas VIP estaban presentes en ese momento. The VIP. VIP. Yes. Yes, the VIPs were there. Okay. Well, anyway, it's just describing the scene. And sometimes it's nice to think as we read the Bhagavatam, where it's telling a story, to try to picture this as a kind of stage performance, a drama. Entonces, aquí dice que, bueno, está explicando la escena y está mostrando, y algo muy bueno para hacer cuando uno lee el Srimad-Bhagavatam es tratar, a través de estas descripciones, de hacer una imagen, como si uno estuviese viendo una obra teatral acerca de toda la escena, de uno poder visualizarlo a través de estas descripciones. Yeah, so these initial verses are giving us a picture so that we can imagine the scene on the stage. Entonces, este verso nos da una imagen, por lo cual nosotros nos podemos imaginar la escena que está sucediendo en el escenario. And then, starting with verse number 7, we start to hear about the results, the good results of this ritual. Y entonces, en el verso número 7, comenzamos a leer acerca de los buenos resultados que está dando la práctica de estos rituales. Essentially, ¿Shall I read it? No. Yes, you could read. Dice, mi querido Vidura, en aquel gran sacrificio, la tierra entera fue como la cama de nu lechera. Así, con la colaboración del yagya, quedaron resueltas todas las necesidades de la vida diaria. And you can read the next verse also. El texto número 8 dice, los ríos producían toda clase de sabores, dulces, picantes, amargos, etc. Y árboles muy grandes daban frutas y miel en abundancia. Las vacas, habiendo comido suficiente hierba fresca, daban grandes cantidades de leche, yogur, mantequilla clarificada y otros productos lácteos. Yeah, so what's being described here, you may say, is the land of milk and honey. Entonces lo que está descrito aquí se podría decir que es como la tierra de la leche y la miel. Yeah, we have this image from the biblical literature. Tenemos esta imagen de la literatura bíblica. It's a picture of abundance, material abundance.
es una imagen de la abundancia material. And so we understand that, yes, to perform such rituals it's a very good thing. Kings, by doing this, are bringing all the things of the world that are pleasing and making everything go nicely. Entonces podemos entender que realizar estos sacrificios es algo muy bueno, que de hecho realizando estos sacrificios los reyes obtienen para toda la tierra todas las cosas que son agradables y deseables y necesarias. So that's nice, but I think we need to also see the bigger picture of the presentation of the Bhagavatam. Eso es muy bueno, pero también tenemos que ver una imagen más amplia acerca de la presentación del Srimad-Bhagavatam. Especially here in Canto 4, we seem to get encounters, we get stories of sacrifices where something goes wrong. Especialmente aquí en el canto cuarto, donde vemos muchas historias acerca de sacrificios que de alguna manera resultaron mal. Of course, early in the fourth canto, we have Daksha starting a sacrifice, and then because of what happens with Lord Shiva, everything gets disturbed. Tenemos, por supuesto, previamente en el canto cuarto, el sacrificio que intentaba realizar Daksha, y debido a su discusión y a su problema con el señor Shiva, todo terminó mal, tuvo un mal final ese sacrificio. And so similarly in this account of King Prithu's sacrifice, there's going to be a problem. Y similarmente aquí cuando está describiéndose los sacrificios realizados por el rey Prithu, también vamos a ver que hubo algo que terminó saliendo mal. And the trouble starts with verse number 11. Y el problema comienza en el verso número 11. Which you could read. El verso dice: Cuando Prithu Maharaj celebraba el último sacrificio de caballo a su media yagya, el rey Indra, invisible para todos, robó el caballo destinado al sacrificio. Lo robó llevado de la gran envidia que sentía contra el rey Prithu. So in the Sanskrit of the verse is mentioned Yagya Pashum. Entonces aquí en el verso sánscrito se menciona la palabra Yagya Pashum. So it's an Ashvamedha sacrifice, which means that a horse is sacrificed. Es un sacrificio de Ashwamedha Yagya, y entonces significa que un caballo va a ser sacrificado en este fuego. And here the word for animal is pashu. Y aquí la palabra que describe animal es pashu. The word pashu specifically means a horse, an animal, any animal which is tied with a rope. La palabra pashu significa específicamente cualquier tipo de animal que esté atado con una cuerda. Pashu refers to any domestic animal. Pashu se refiere a cualquier tipo de animal doméstico. And more specifically to animals which may be offered in sacrifice, which may be killed in sacrifice. Y más específicamente para aquellos animales que puedan ser ofrecidos o sacrificados, matados para un sacrificio. In contrast to the pashu is the mriga. En contraste o en contraposición contra la palabra pashu está la palabra mriga. Mriga can mean deer, but more generally it can mean wild animal, any animal which is not tied. Mriga significa ciervo, pero también significa cualquier tipo de animal salvaje o animal que no esté atado, que esté libre. And in the Vedic system, it was the pashu only that would be sacrificed, not the mriga. Y en el sistema védico, entonces, solo el pashu puede ser ofrecido en sacrificio, no el mriga.
So the trouble begins. How? Because Lord Indra steals this Yagyapashu. Entonces el problema comienza, ¿por qué? Porque el señor Indra se roba este Yagya Pashu. And so we have a case of, how to say, some divine intrigue, something, some dishonesty, theft is going on. Entonces ahí tenemos como una intriga divina, algo deshonesto, un robo está ocurriendo. In other words, if we were to imagine a different scenario, perhaps Lord Indra would appear like all the other devas have appeared at the yagya. Si imaginamos otro escenario, tal vez el señor Indra podría haber aparecido tal como aparecieron los demás devas dentro del recinto del yagya. And he might have said, he might have spoken to King Prithu. He might have said, please, don't offer one more horse. You've already offered 99. That's enough. Y él podría haberle dicho al rey Prithu, bueno, por favor, no realices este último sacrificio de caballo, no ofrezcas uno más. Ya has hecho 99 y es más que suficiente. But he doesn't do that. He acts deceptively. Pero eso no fue lo que él hizo. Él actuó de otra manera. Deceptively? Deceptive. He is deceptive. It's Deceptive? the opposite I don't know that word. It's the opposite of being honest is to be deceptive. Deshonesto. Él está actuando en forma deshonesta. Dishonest. Well, dishonest, yes. Okay. Deception is not necessarily... Dishonest has to do with speech. You can be deceptive without speaking. Okay. I'm trying to imagine the word in Spanish, but I can't. If something is appearing in one place and it should be in another place. Something like deception? Yes, deception, deceptive, yes. Okay. Una forma decepcionante. Disappointing? No. Deception. Deception. He is deceiving. He is making a trick. He's doing something so that he's taking away the horse without Lord Indra having control. Está haciendo un engaño, está haciendo algo para robarse el caballo sin que el Señor lo vea. And how is he doing this? He's disguising himself. ¿Y cómo está haciendo esto? Él se está disfrazando a sí mismo, se está poniendo un disfraz. So you can read verse number 12. El verso número 12 dice, para robar el caballo, el rey Indra se vistió con los hábitos de una persona liberada. De hecho, su vestimenta era una forma de engaño, pues creaba una falsa impresión religiosa. Cuando Indra salió al espacio exterior vestido de esa manera, el gran sabio Atri lo vio y pudo darse cuenta de lo que sucedía. Okay, so in the Sanskrit we have the word amuktam, which means like a liberated person, amuktamiva. Entonces, aquí en el sánscrito tenemos la palabra amuktan iva, que significa tal como una persona liberada. Yeah, notice it's amuktam, not amuktam. There's a difference between a short A and a long A. Hay una diferencia, dice amuktan, no amuktan. Hay una diferencia entre la A larga y la A más corta en la pronunciación del sánscrito. Anyway, so what does that mean? Appearing like a liberated person means he's appearing like a sadhu, like someone who has gone beyond the ashramas. ¿Y qué significa que aparece como una persona liberada? De que
él aparece con la apariencia de un sadhu, como alguien que está incluso más allá de todos los ashram. So in other words, it can be taken as just someone who is free from the normal varna ashrama duties. Entonces podría pensarse que es una persona que está liberada de los deberes del varna y el ashram. Okay, now there's one other word in this verse that will be quite important, and that is pakandam. Otra palabra importante aquí dentro del verso para ser mencionada es la palabra pakandan. Pakandam, this whole chapter can be taken as explaining how pakandis have come about, imposters, how they have come into existence. La palabra pakandam se refiere a impostores y todo este capítulo explica acerca de cómo los impostores aparecieron, cómo surgieron los impostores. Yes, Lord Indra is the original Pakandi. Entonces el señor Indra es el Pakandi original. He's dressing, as Prabhupada says in verse 14, as a sannyasi. Él está vestido, como Prabhupada dice en el verso 14, como un sannyasi. But it's all a fraud. It's all cheating. Pero es todo un engaño, es todo un fraude. Because nobody can imagine Lord Indra being a sannyasi. Porque nadie puede imaginarse al señor Indra siendo un sannyasi. He's like the complete opposite of a sannyasi. De hecho, es lo completamente opuesto a un sannyasi. He is the embodiment of attachment to material enjoyment. Él es la personificación del apego al disfrute material. So this is also the origin of suspicion, public suspicion about renunciants. Y entonces también este es el origen de la sospecha pública acerca de los renunciantes. There is in present day Indian culture, there are mixed feelings about sannyasis. Y entonces en el presente, en la cultura de la India, hay sentimientos mezclados acerca de los sannyasis. That on the one side they're very much respected. Por un lado son muy respetados. On another side they are feared. Por otro lado son temidos. Because ascetics are known to possess power, and with power they can either bless or they can curse. Porque los ascetas son conocidos como personas que tienen poderes con los cuales pueden tanto bendecir como maldecir. And they are also suspected that maybe they are not genuine. Y también están bajo sospecha de que quizás no sean tan genuinos. So that's modern Indian culture. Esa es la cultura india moderna. Okay, verse number 13. Atrina chorito hantum pritu putro maharata anvada vatasankrudhas tishta tishteti chabravit. You can read the translation. Entonces el texto número 13 dice: Cuando Atri informó del ardid del rey Indra al hijo del rey Prithu, muy iracundo, salió inmediatamente en persecución de Indra para matarlo, gritando: ¡Espera, espera! Espera, espera. So this word tishta literally means it's the imperative form to say stand. Entonces aquí la palabra tishta es la forma imperativa para decir espera, detente. Literally to stand, but it comes to mean espera, to wait. You can say it like this. Sí, detente ahí, frénate ahí. Uh-huh. And so we have another word, uttishta,
tenemos otra palabra que es utishta. Uttishta means stand up. Utishta significa ponte de pie, párate. And this is a word which is used by the pujaris when beginning the worship of the Lord in the temple in the early morning. Y esta es una palabra que utilizan los pujaris cuando muy temprano en la mañana se comienza con la adoración del Señor, con la adoración de la deidad. Yes, the devotee, the pujari says, Uttishta Uttishta Shri Guru Tyaja Nidram Kripa Maya. He says, oh, my dear Guru, wake up, get up, get up. Entonces, lo que significa esta oración que dicen los pujaris es, oh, mi querido Guru, por favor, despiértate y levántate, ponte de pie. Please get up by your mercy. Por favor, levántate por tu misericordia. Because you are merciful, I'm sure you will get up. Porque tú eres muy misericordioso, yo estoy seguro de que te levantarás. But here in the purport, Srila Prabhupada mentions that tishta tishta are used by a kshatriya when he challenges his enemy. Pero aquí en el significado, Srila Prabhupada nos dice que tishta tishta está siendo utilizado por un kshatriya y eso significa que quiere detener a su enemigo. So this is the idea of traditional kshatriya rules that the kshatriya faces his enemy directly and challenges. Y esta es la idea de un comportamiento de los kshatriyas. Los kshatriyas siempre enfrentan directamente a su enemigo cara a cara y lo desafían. Yeah. All right. Then we have a description of King Indra in this false dress of a sannyasi. Luego tenemos una descripción del señor Indra en su falso vestido de sannyas. That he has knotted hair and he has ashes smeared on his body. Que tiene una piel de venado y tiene cenizas sobre su cuerpo. So that's, of course, something we see also in India today. Some ascetics, they dress like this. Eso es algo que también vemos en India en este momento, que muchos ascetas se visten de esta manera. So it seems that the Bhagavatam is being critical of those who dress like this. Y parece que el Bhagavatam es crítico acerca de las personas que visten de esa forma. Usually they're identified as worshippers of Lord Shiva. Usualmente son identificados como adoradores del señor Shiva. And this is another sort of theme in the Bhagavatam, that Lord Shiva deserves all respect. Y este es un gran tema dentro del Srimad-Bhagavatam, de que el señor Shiva merece todo tipo de respetos. But his followers maybe or maybe not. Pero sus seguidores quizás o quizás no. Okay, let's go I'm sort of going one verse at a time here, but there are some interesting points. So let's read verse number 15. Bueno, estamos yendo verso por verso, pero hay muchos temas importantes en cada uno. Vamos a leer el texto número 15 que dice: Atri Muni, porque el hijo del rey Prithu regresaba sin haber matado a Indra. Al ver que Indra lo había engañado, volvió a darle la instrucción de matar al rey del cielo, pues Atri consideraba que Indra, por haber impedido al rey Prithu la ejecución del sacrificio, se había convertido en el más bajo de los semidioses. Yeah, what's happened is that Indra, because he was appearing as an ascetic, the son of King Prithu reacted in the way the culture demands, which is you respect the ascetic. So you wouldn't kill an ascetic, no matter what he does. El punto aquí es que como el señor Indra apareció así disfrazado como una asceta, el hijo del rey Prithu actuó tal como la tradición lo indica, respetando a una asceta. Él no mataría a una asceta o a un renunciante. And Atri Muni, who's been, he's trying to help
he's trying to help Prithu Maharaj. So he's trying to coach Prithu's son and say, look, you have to get him. Pero aquí Atri Muni, que está de hecho tratando de ayudar a Prithu Maharaj, es quien está diciéndole a su hijo, no, tenés que ir y agarrarlo. Lo está entrenando para eso, es decir, tenés que ir y agarrarlo. And he's being Indra is being referred to in verse 15 as Vibudha Adamam, as the lowest of the demigods. Y aquí, en este verso, el señor Indra está siendo referido como el más bajo de todos los semidioses. Which is ironic because King Indra is supposed to be the highest of the demigods. Lo cual es irónico porque el señor Indra debería considerarse como el más elevado de los semidioses. So this little routine is going to happen, it's mentioned 2 or 3 times, where Indra steals the horse, he's disguised, he goes off with the horse in the sky. Entonces esta rutina se repite 2 o 3 veces, donde el señor Indra aparece disfrazado y se roba el caballo y se va. And then the son of Prithu is going to chase after him. Entonces luego el hijo del rey Prithu va y lo persigue. And again he's going to see that, he's not Indra, he's not a demigod, he's a renunciant, and so he will not shoot him. Y entonces todas las veces, cuando llega hasta donde está, dice, no, pero este no es el señor Indra, este es un renunciante, por lo cual no le dispara su flecha. But then also, he's going to recover the horse and bring it back, and then again, Prithu is going to attempt to make the sacrifice. Entonces luego recupera el caballo y regresa, y luego nuevamente el rey Prithu intenta realizar el sacrificio. Because the son of Prithu is successful in bringing back the horse, he is awarded a particular name, namely Vijitashva. Debido a que el hijo del rey Prithu fue capaz de recuperar el caballo, a él le fue dado un nombre particular que es el nombre de Vijitashva. Vijitashva. Yes. So the word Ashva means horse. Entonces, Ashva significa caballo. And Vijita means conquered. Y Vijita significa el conquistador. Not conquistador, but conquered, having conquered. El que ha obtenido. Yeah, so one who has conquered, one who has obtained the horse. Aquel que ha obtenido el caballo, aquel que ha logrado obtener el caballo. Okay, I'll jump ahead a little bit to verse number 22. Entonces vamos a saltar un poquito adelante hacia el texto número 22. And you can read this one. El verso dice: el gran héroe Vijitashva, el hijo del rey Prithu, recuperó entonces el caballo y regresó al recinto de sacrificios de su padre. Desde esa ocasión ha habido hombres de escaso conocimiento que han adoptado los hábitos de un sannyas engañosamente. Fue el rey Indra quien introdujo esa práctica. Yes, tat avadyam hare rupam jagrihur jnana durbalaha. So this is giving the explanation of how it is that there are so many false renunciants. Entonces, esto aquí se nos está dando la explicación de por qué existen tantos falsos renunciantes. And it will go on to explain that they will be of various different sects, various different traditions. Y podemos decir que esto ocurre en diferentes tradiciones, en varias tradiciones diferentes. So the Bhagavatam has, you can say, a critical side to it. Entonces el Srimad-Bhagavatam tiene una visión crítica acerca de esto.
it's pointing, it's saying, it's making a distinction. There are real sadhus and there are false sadhus. Está haciendo una gran distinción. Dice, hay verdaderos sadhus o sadhus reales y sadhus falsos. And then you can read verse 23 also. Y el verso número 23 dice, todos los disfraces de mendicante que Indra adoptó debido a su deseo de apoderarse del caballo eran símbolos de la filosofía atea. Okay, now in this verse, we have the phrase papasya kandani, which means, en este verso, verse 23, which means signs of sinful activities. Entonces aquí tenemos la palabra papasya kandani, que significa pistas de actividades pecaminosas. And this is giving the etymology, you can say, of the word pakanda, which is also sometimes written pashanda or pashandi. Y esto es lo que nos da el significado etimológico de la palabra pakanda, que muchas veces también se traduce como pasanda o pasandi. Which we sometimes translate with the word heretic. Que algunas veces traducimos con la palabra hereje. Yeah, a heretic is someone who seems to follow the correct tradition, but in fact they are deviated. Un hereje es aquellos que parece que están siguiendo las formas correctas de la religión, pero en realidad están siendo desviados, están desviados de ella. And that's elaborated in verses 24 and 25, which you can read. Y eso se describe más elaboradamente en los versos 24 y 25 que dicen lo siguiente. De esta forma, el rey Indra adoptó varias órdenes de sannyas distintas con la intención de robar el caballo del sacrificio del rey Prithu. Algunos sannyasis van desnudos y a veces se visten con hábitos rojos y se hacen llamar Kapalika. Todo ello no es más que la representación simbólica de sus actividades pecaminosas. Esos supuestos sannyasis son muy apreciados por los hombres pecaminosos, pues se trata de ateos impíos muy expertos en dar argumentos y razones en favor de su causa. Sin embargo, debemos saber que, aunque se hagan pasar por personas religiosas, en realidad no lo son. Por desgracia, algunas personas, en su confusión, los consideran religiosos y sintiéndose atraídas hacia ellos, arruinan su vida. Yeah, so this is quite some, you can say, strong language. Podemos decir que aquí se usa un lenguaje bastante fuerte, unas palabras bastante fuertes. It says in the verse, Pakandeshu matirnrinam dharma iti upadharmeshu nagnarakta patadishu. These so-called sannyasis, sometimes they go naked. Aquí se dice que estos así llamados sannyasis algunas veces van desnudos. The word nagna means naked. La palabra nagna significa desnudo. And in the modern day, a very famous festival in India called Kumbh Mela. En la época moderna hay un festival muy conocido en la India que es llamado el Kumbh Mela. And there's one kind of sadhu who appear at the Kumbh Mela. They're known as Naga Babas. Y hay un tipo particular de sadhu que aparecen durante el Kumbh Mela que son llamados los Naga Baba. That Naga actually comes from Nagna. Esa palabra Naga, de hecho, proviene de la palabra Nagna, que significa desnudez. Nagna, yeah. So these are the naked sadhus. Entonces estos son los sadhus desnudos, los Naga Baba. Yeah. So the Bhagavatam is being critical of them. Entonces el Bhagavatam está siendo crítico con respecto a ellos. And then Rakta Pata, those who are wearing red garments.
Y luego dice Rakta Pata, aquellos que están vestidos con ropas rojas. Which here it says are referring to kapalikas. Y aquí se le refiere a ellos como kapálicas. It can also refer to Buddhists. También se puede referir a los budistas. But the kapalikas are a certain group of Shaivas who have as their begging bowl a human skull. Pero los kapálicas son un tipo particulares de seguidores que tienen como ellos siguen como a human skull, una calavera. Yeah, the bone of the head of a human being. Un cráneo. Ellos tienen a su un cráneo, adoran a un cráneo. They use that as a begging bowl. Y lo usan como para orarle a ese cráneo. So, in India, you can meet all kinds of people. En India se puede encontrar cualquier tipo de persona. Well, all of this, the point is that the Bhagavatam is saying all of these deviations came all because of Lord Indra's deviation. Entonces aquí el punto es que el Srimad-Bhagavatam nos muestra que todo este tipo de desviaciones ocurrieron a partir de el primer momento de desviación que tuvo el señor Indra. Well, we might imagine that as King Prithu is trying to perform this sacrifice, each time it's being stopped, it's being frustrated, his attempt. So eventually he maybe becomes angry. Bueno, entonces podemos hacernos la imagen de que el rey Prithu cada vez que intentaba realizar este último sacrificio era interrumpido o era detenido. Entonces, eventualmente él se enojó por tantas interrupciones. And he indeed becomes so angry that he wants to kill Lord Indra. Y de hecho él se enojó tanto que quería matar al señor Indra. But he is stopped from doing this by the priests. Pero los sacerdotes lo detuvieron para que no haga esto. And the reason they give is that Indra is not a sacrificial animal. La razón por la que ellos le dijeron que no lo hiciera es porque el señor Indra no es un animal de sacrificio. So you can kill an animal that's meant for sacrifice. That's following Shastra. Entonces tú puedes matar a un animal que ha sido preparado para el yagya, eso es seguir el Shastra. And because it's following Shastra, there will be no reaction. Y como es siguiendo el Shastra, no va a haber reacción con respecto a esto. But if you're going to kill Lord Indra, there's going to be a big problem for you. On the one side, you're trying to become pious with all these rituals, but if you kill Indra for the purpose of doing rituals, then you're in trouble. Entonces, porque se trata de que si uno mata al señor Indra, si el rey Prithu mataba al señor Indra en ese momento era un gran problema, porque él estaba tratando de volverse muy piadoso con la realización de todos estos sacrificios. Pero si él iba y mataba al señor Indra en ese momento, todas las actividades piadosas no tenían sentido. Well, this all sounds very good. Bueno, esto no suena muy bien. But then what do the priests say? Pero luego, ¿qué dijeron los sacerdotes? Then they say, you shouldn't kill him, but we will kill him. Dice, no deberías matarlo tú, pero nosotros lo mataremos. You can read verse 28 and 29. Entonces, los versos 28 y 29 dicen, querido rey, los poderes del rey Indra se han visto ya disminuidos debido a su intento de impedirte celebrar el sacrificio. Nosotros lo llamamos con unos mantras védicos que jamás hasta ahora se han usado, y puedes tener la seguridad de que vendrá.
Así, con el poder de nuestro mantra, lo arrojaremos al fuego, pues es tu enemigo. Mi querido Vidura, después de dar este consejo al rey, los sacerdotes que habían estado ocupados en la ejecución del sacrificio llamaron a Indra, el rey del cielo, con una actitud muy iracunda. Estaban a punto de verter la oblación en el fuego cuando el señor Brahma apareció y les prohibió dar comienzo al sacrificio. Lord Brahma comes to the rescue. El señor Brahma llega al rescate, entonces. So, again, if we imagine all of this as a drama, then we're coming now to the dramatic moment. Are the priests going to invoke Indra and are they going to sacrifice him like an animal? Entonces, si nos imaginamos esto nuevamente como una obra de teatro, estamos llegando al momento más dramático. ¿Será que los sacerdotes van a invocar al señor Indra con este mantra y lo van a sacrificar como un animal en el fuego? And if this were a film, we could imagine that the music becomes more and more intense and loud. Y si esto fuera una película, podríamos imaginarnos que la música se vuelve cada vez más intensa y más alto el volumen. Some Indian films will be like this, so-called mythologicals. Algunos films hindúes, así llamados mitológicos, ocurrirían de esta manera. So then suddenly, Lord Brahma appears. Entonces, repentinamente, el señor Brahma aparece. But wait, wasn't Lord Brahma already there? Pero esperen, ¿no es que el señor Brahma ya estaba ahí? In the beginning of the chapter, it was describing Lord Vishnu has appeared, Lord Brahma is there, Lord Shiva is there. Porque, claro, de hecho, en el principio del capítulo se describe, el señor Vishnu estaba allí presente, y el señor Brahma y el señor Shiva estaban todos allí. And now it's saying Lord Brahma appears as if he were not yet there. Entonces aquí dice que el señor Brahma apareció como si él no estuviera allí previamente. Well, who can understand? Maybe he was coming and going. Bueno, ¿quién puede saber? ¿Cómo entenderlo? ¿No? Quizás él estaba yendo y viniendo. Because he's Lord Brahma, he's a very important personality. He has probably many sacrifices where he has to be present. Porque bueno, él es el señor Brahma, es una personalidad muy importante y de hecho puede que hubiera muchos sacrificios en los que él tuviera que estar presente en ese momento. Yeah. So then Lord Brahma interferes with a speech saying, "Don't do that, don't kill him." Entonces luego el señor Brahma interfiere ante la actividad de los sacerdotes y le dice, no lo hagan, no lo maten. Specifically, he says, "Na vadyaha." He is not to be killed. Especialmente le dice, na vadyaha. Él no es para ser matado. He's not to be killed. Why? Well, the reasons were given by the priests before. Bueno, ¿por qué no debe ser matado? Las razones fueron dadas por los sacerdotes previamente. But the other reason is, this is not your duty. Pero la otra razón es que este no es tu deber, le dijeron a Pri. This is not your business. Your business as king is not to kill demigods. Pero este no es tu asunto, no es tu deber. Tu deber como rey no es matar a los semidioses. And then Lord Brahma praises Lord Indra. He says he's as good as the Supreme Personality of Godhead. Y luego el señor Brahma alaba al señor Indra, le dice que es tan bueno como la Suprema Personalidad de Dios. And why are you doing this yajna? You're doing it in order to satisfy the demigods. ¿Y por qué estás haciendo este sacrificio? Para satisfacer a los semidioses. But all these demigods are actually part and parcel of Indra. Pero todos los semidioses son partes y porciones de Indra. So it doesn't make any sense if you're trying
to satisfy all the demigods, and then you want to kill Indra? Doesn't make any sense. Entonces no tiene ningún sentido de que por un lado se realice el sacrificio tratando de satisfacer a todos los semidioses y por el otro lado uno intente matar a Indra. No tiene ningún sentido una cosa con la otra. So all this time, Prithu Maharaj has his mind set or fixed on performing 100 Ashvamedha sacrifices. Entonces durante todo este tiempo la mente del rey Prithu estaba fija, seteada simplemente en realizar 100 sacrificios de caballo, 100 Ashvamedha yagya. He thinks, this is what I'm doing, this is what I have to do. Él piensa, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que yo debo hacer. So his mind, he's become attached. He's become attached to doing this particular activity. Entonces su mente se volvió apegada a realizar esta actividad en particular. And now Lord Brahma is saying, it doesn't have to be 100 sacrifices. Let it be 99. That's enough. Y aquí el señor Brahma lo que le está diciendo es que, bueno, no es necesario que sean 100 sacrificios. Déjalo en 99, que ya fue suficiente. It's already many. So how many sacrifices? 99. That's so many. O sea, ¿cuántos sacrificios son 99? Ya son muchos, ¿no? Son demasiados. And there's no reason to try to equal Lord Indra. You are the Lord of the earth. He is the Lord of heaven. Y no hay necesidad de igualar al señor Indra en este caso. Tú eres el señor de la tierra y él es el señor del cielo. And there's another reason not to kill Lord Indra. Y hay otra razón por la cual no matar al señor Indra. Or to attempt to kill him, is that o intentar matarlo. Every time you are trying to do the sacrifice, you're causing Indra to again disguise himself. Cada vez que tú estás tratando de realizar el sacrificio, estás motivando a que Indra se vista de otra manera, se disfrace a sí mismo de otra manera. Which means every time he's going to put on a disguise of another kind of sadhu, then there's going to be a whole nother group, another branch of bogus sadhus. Entonces, cada vez que él se disfrace de un tipo diferente de sadhu, eso va a generar que nazca una nueva rama de eso, de bogas sadhus. And that means there's going to be more styles of irreligion in the world. Y eso significa que va a haber diferentes y nuevos o más estilos de irreligión dentro del mundo. So, King Prithu he's the embodiment of Dharma, and he wants to establish and he wants to protect Dharma. Entonces el rey Prithu es la corporificación del Dharma y lo que él quiere es establecer y protegerlo, el Dharma. But what is happening? He's actually propagating so much adharma, just the opposite of what he intended. Pero lo que está ocurriendo es que él está propagando muchísimo adharma, justamente lo opuesto a lo que él quiere conseguir. And therefore, Lord Brahma says, Eka una shata kratu. Let there be literally one less than 100 yagyas. Y luego el señor Brahma dice, dejemos que haya exactamente uno menos que 100 sacrificios, que 100 yagyas. So then he goes on to pacify to pacify King Prithu. Y luego el señor Brahma continúa pacificando al rey Prithu. And he wishes him all the best. He says, let there be good fortune to both of you. Y le desea lo mejor, le dice que haya muy buena fortuna para ambos de ustedes. We might say this is an ancient version of management teaching, where one learns to try to realize
a win-win situation. Ok. Entonces, esto podríamos decir que es una versión antigua de management, de cómo lidiar una situación en la que finalmente se logra una doble victoria, que por los dos lados uno gana, win-win version. Yes, this is, in modern leadership and management business, there's these seven habits of successful people and so on. So one of the principles is to try to get a win-win situation, not win-lose, but win-win. Entonces, en los cursos modernos de liderazgo hay 7 tipos de actitudes y una de ellas es la de lograr una situación en la que uno sea ganador de las dos maneras, ganar y ganar, no ganar y perder, ganar algo para perder algo o perder algo para ganar, sino ganar algo y que eso a su vez produzca otro beneficio, ganar y ganar.